Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo desde donde nos estés escuchando. Te damos la bienvenida otra vez, Daniel Becerra en nombre de la Red del Coach y el doctor Leonardo en nombre de la OXO Center. Bienvenidos, gracias. Pues un placer estar aquí de nuevo contigo en esta serie de videos que, como verás, si estás aquí ya sabes que estamos preparando el camino al workshop de la teoría general del coaching. De hecho, para nosotros es muy especial porque vamos a compartir contigo 3 pasos que son 3 videos fundamentales, vamos a compartir los fundamentos esenciales del coaching que diferencian al coaching de cualquier otra disciplina, incluido que diferencian al mainstream del coaching, porque como ya sabes, nosotros denunciamos que está adulterado, que no respeta su esencia, etc. Y aquí ahora nos vamos a centrar en compartir esos fundamentos en estos 3 pasos que son la preparación para que te puedas inscribir en el workshop en vivo y directo que voy a impartir yo durante 3 horas contigo, entrenando esos conceptos o viviéndolos desde el aspecto práctico. Así que aprovecha estos videos como un propedéutico, ¿no? para entender los conceptos y que podamos sacar el máximo provecho a ese workshop que va a ser en Zoom. Y aquí en este video debajo tienes todas las instrucciones para que te puedas inscribir. Las plazas son limitadas porque si no, no vamos a poder interactuar, y ahí lo que se trata es de que estos conceptos que vamos a ver en estos 3 días, estos 3 pasos, los puedas experimentar en el workshop de la teoría general del coaching. Bueno, Leonardo, tú como siempre nos tienes material preparado, ya están siendo un éxito tus reacciones en YouTube. Muchas personas lo agradecen, alumnos del Professional Coach Program, personas que están interesadas en integrar la teoría general y coaches que se van dando cuenta y dicen, gracias Leonardo, ahora sí entiendo la diferencia con mayor claridad. Hoy Leonardo nos va a traer la verdadera finalidad del coaching como el paso número 1 para que puedas vivir el workshop de la teoría general del coaching. Así es, bueno, pues muchas gracias Daniel. Vamos a intentar ser muy breves. Nosotros lo que queremos es que en el tiempo más corto posible tú entiendas los 3 conceptos claves para que cuando te inscribas al workshop con Daniel puedas realmente disfrutar y asimilar lo que realmente implica el trabajo de un coach. Entonces, hemos elegido 3, que son los más importantes, ¿no? El primero es la finalidad del coaching. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué existe el coaching? ¿Por qué emergió y qué es lo que realmente puede ofrecer a la sociedad? Bueno, pues vamos a explicar esto, y para explicar esto, Daniel, como bien tú sabes, para mí es imprescindible hablar de epistemología, pero nosotros queremos hacer esto algo práctico, algo lo más entendible posible para cualquier persona sin tener que entrar en terminologías técnicas o específicas que nos puedan confundir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entender simplemente en cuanto a epistemología, que tiene que ver con el conocimiento, decir que el conocimiento humano, todo el conocimiento humano, se puede entender o dividir en 2 componentes. Todo el conocimiento humano tiene 2 componentes, un componente técnico y un componente tácito. En otros vídeos, en otros momentos yo he explicado esta diferencia y si quieres te podemos dejar enlaces para que tú puedas profundizar. Lo que vamos a hacer ahora, Daniel, es simplemente poner un ejemplo de cómo conviven estos componentes para que luego puedas entender cuál es la finalidad del coaching. Porque si no entendemos esta distinción, difícilmente vas a comprender realmente cuál es la finalidad. Entonces tenemos el componente técnico a la derecha, ¿sí?, donde aparece una persona viendo un manual técnico, manual de instrucciones. Esa persona está leyendo el manual y está recibiendo, Daniel, un conocimiento gracias a la lectura del manual. Ese es el componente técnico del conocimiento humano. Pero hay otro componente que es el tácito, como por ejemplo el aprender a andar en bicicleta. Nadie aprende a andar en bicicleta leyendo un manual. Se aprende a través de la prueba y ajuste, de la experiencia específica de subirte a la bicicleta y de ir sintiendo el sentido propio del equilibrio. Poco a poco vas integrando ese conocimiento. Ese es el ejemplo más claro que siempre utilizamos para que podamos entender qué es el conocimiento tácito. Pero yo ahora quiero traerte, por un lado, un ejemplo diferente. Vamos a poner ahí a los costados el conocimiento técnico y tácito. Te traigo una tabla con características que es muy técnica porque está articulada en la tesis doctoral, pero quiero compartirla contigo en relación a un ejemplo que tiene que ver con la música, ¿sí? No sé si ahí se ve. Yo aquí tengo mi guitarra. Esta es una de mis otras grandes pasiones en la vida,
que nunca la he hecho pública. Pero bueno, aquí está mi guitarra, es la guitarra de Steve Vai, para aquellos que conozcan algo de música. Y aquí tengo la partitura de una de las piezas musicales que a mí más me gusta de Steve Vai. Y con estos elementos yo quiero mostrarte e ir comparando con la tabla qué es el componente técnico de conocimiento y qué es el componente tácito de conocimiento. Entonces vamos a ir viendo una por una. Componente técnico, forma parte de la realidad existente. Está aquí. Esto es técnico. Aquí está el pentagrama, aquí tengo la clave de sol, aquí tengo los compases, aquí tengo las negritas, las corcheas, las redondas, lo que sea. Aquí está articulado en lenguaje musical existente y que forma parte, está fuera de mí, ¿sí? Forma parte de la realidad existente y lo tengo aquí, lo puedo tocar, ¿vale? En cambio, el componente tácito de conocimiento es algo que yo voy a añadir a la realidad existente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coja la guitarra y empiece a interpretar la música, voy a estar trayendo a la realidad algo que no existía hasta ese momento. Y de hecho, cuando deje de hacerlo, dejará de existir. Exacto. ¿Sí? No quedará... Pero no me refiero al hecho de que deja de existir porque ya dejé de interpretar, sino que estoy ejecutando un componente personal del conocimiento a la hora de ejecutar la música. Vamos a ver más características para que quede más claro esto, porque hay varias de estas, ¿no? Sí. Dame un segundo que te ponga... Sí. Vale, sí, lo dejamos ahí. Más características claras. Perdona, aquí. El componente técnico es universal. Esta partitura se puede leer en lenguaje musical en Japón, en La Quiaca, en Argentina, en España y en cualquier parte del mundo, y es universal, lo puede leer cualquiera. Sin embargo, el conocimiento tácito es particular, es singular. La forma en la que yo tengo de ejecutar, o incluso el propio Steve Vai, a la hora de ejecutar la música, lo hace de una manera particular, de una manera singular. ¿Sí? Yo creo que eso es muy claro, es muy evidente, ¿no? Vamos a ver más características. El componente técnico es objetivo, está aquí plasmado. El componente tácito es subjetivo, lo lleva Steve Vai o lo lleva el intérprete consigo mismo. El componente técnico se puede articular, se puede escribir en este caso en un lenguaje musical. Yo puedo poner los elementos que a la hora de leer yo pueda estar interpretando lo que está haciendo el músico. Sin embargo, a la hora de realmente de ejecutar la música, yo no puedo articular la manera en la que se está ejecutando. Por eso es un componente tácito del conocimiento. No se puede expresar ni en palabras, ni siquiera en lenguaje musical. No es lo mismo leer la partitura que escuchar la música ejecutada por Steve Vai. Claro. ¿Sí? O sea que sí, aunque tú tienes la partitura, la guitarra diseñada para Steve Vai, porque es original. Es de él, exactamente. Y estuviera aquí Steve Vai detrás de nosotros, diciéndote, Leo, así, tienes que hacerlo así, no habría manera. No habría manera. Si yo te coloco la guitarra de Steve Vai, te pongo la partitura de Steve Vai, e incluso tú sabes leer la partitura de Steve Vai, eso no hace que tú puedas ejecutar como ejecuta Steve Vai. Vale. Porque Steve Vai además desarrolló su propio componente tácito del conocimiento, su coeficiente personal. Lo desarrolló al nivel que llegó a tener su propio estilo. Por lo tanto, incluso ni siquiera Steve Vai cuando toca, aunque él ya tiene su característica personal y tácita que la puede expresar en diferentes conciertos y por eso la gente va a escucharle, tiene también sus matices diferentes según el momento en el que lo esté ejecutando, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con el componente tácito. Más cosas. El componente técnico se puede almacenar aquí fuera del sujeto, ¿sí? Se puede publicar en una partitura. El componente tácito es almacenable, pero dentro del sujeto, es privativo, lo lleva Steve Vai consigo mismo. No es posible quitarle ese conocimiento que él tiene. Y aunque tengas la guitarra y la partitura, quitarle ese conocimiento y conseguir que otro ejecute como ejecuta él. No es posible. Lo que sí es posible, Daniel, y esto tiene que ver con la finalidad del coaching, es que yo me centre en acompañar al otro
en el desarrollo de su propio conocimiento tácito. Que esa es la finalidad del coaching, ¿sí? Vamos a verlo ahora un poquito más adelante. Más cositas. El componente técnico es traspasable o transferible. Yo cojo la partitura, ¿sí? La tengo aquí tengo la composición musical, se la traspaso a Daniel. Fenomenal. Pasó de un sujeto a otro. Sin embargo, como digo, el conocimiento tácito propio de Steve Vai a la hora de ejecutar, incluso de componer, no es traspasable. Muchos músicos incluso pueden interpretar una música, incluso bastante fiel a lo que podría llegar a ser el original. Ahora, les pides que compongan una pieza similar y no pueden necesariamente, porque eso tiene que ver con el componente tácito del conocimiento, no técnico. Perfecto. Más, el componente técnico es estático, está aquí. Tú ves que no se mueven. Me preocuparía si se moviera. Está impreso en un folio, está estático. El componente tácito es dinámico. ¿Sí? Se va desarrollando, se va expresando de diferentes maneras. El componente técnico es ese coeficiente impersonal del conocimiento. Esto no tiene que ver o sea, es impersonal. ¿No? Aquí no hay nada personal de Steve Vai. Claro. Esta es la parte del conocimiento que él pudo articular y que por lo tanto pudo dejar aquí plasmado, impreso y que tiene que ver con un coeficiente impersonal porque cualquier persona la puede leer. Claro. Pero el coeficiente personal, ese es el tácito. El coeficiente personal, la participación del conocimiento personal de Steve Vai a la hora de componer o a la hora de ejecutar, eso es personal y es de él y lo lleva él a todos lados donde él vaya, pero nada más, no es posible extraerlo. Sí, solo por si acaso es oportuno el matiz, él no puede poner aquí la presión con la que tienes que ejecutar o con la que él ejecuta y cuánto tiempo tarda en soltar el acorde para que se prolongue el sonido. Se intenta, Daniel, porque en las partituras uno puede ver la prolongación que tiene cada una de las notas. En este caso, como es de guitarra, pues te ponen incluso el blending, como él lo va haciendo. Incluso en algún momento te intentan decir, bueno, aquí tienes que hacerlo hasta el máximo posible. Sí, todo lo que tú quieras. Incluso podemos tratar de hacer el detalle máximo. Pero esto es como intentar decirle a un niño, mira, para andar en bicicleta, mira para adelante, coge esto, fíjate aquí. O sea, la cantidad de información técnica que tienes que tener para supuestamente poder ejecutar como ejecuta él, es imposible de transmitir. Claro. Es imposible. La única forma de hacerlo es cogiendo la guitarra, empezando a leer, haciendo los ajustes que tú vas viendo a través de la prueba y el error, y poco a poco tú vas a ir desarrollando tu propio conocimiento personal para ejecutar la pieza musical de Steve Vai a tu manera. Claro. Que es, de hecho, lo que todos los músicos pretendemos, conseguir nuestro propio estilo musical. Bueno, el propio Steve Vai, cuando en las pocas clases que tú puedas ver que él da, sus masterclass, él te dice, lo más importante no es que tú sepas leer, o que tú sepas la técnica, o que tú me copies a mí, que está bien copiar, porque es una forma de aprendizaje. Lo importante es que descubras tu propio estilo, porque ese estilo tiene que ver con aunque él no usa esos términos, tiene que ver con esa participación personal de Daniel, que es la que te va a permitir poder traer al mundo un valor añadido diferente que ni siquiera Steve Vai puede traer. De hecho, hay otro guitarrista que fue su maestro, que es muy bueno, que es Joe Satriani. Joe Satriani fue el maestro de Steve Vai. Yo creo que Steve Vai superó al maestro porque a mí me gusta más, pero hay otros que dicen que no, que les gusta más Joe Satriani. Lo que quiero decir es, son dos virtuosos de los guitarristas más virtuosos que puede haber en el mundo, y sin embargo, a pesar de tener un maestro, y aunque puedan estar los dos en un mismo estilo musical, no tiene nada que ver uno con el otro. Claro. ¿Me explico? Entonces, y aquí viene el punto. El componente técnico de conocimiento es crítico, en el sentido de que yo lo puedo criticar, lo puedo analizar, lo puedo ver a Steve Vai, puedo ver a Joe Satriani, puedo ver a Yngwie Malmsteen, puedo opinar sobre el tema. Objetivo. La partitura y tal, lo que haría, lo cambiaría, lo pondría, lo quitaría, lo que sea. Pero el coeficiente personal del conocimiento es acrítico, porque es algo personal y singular. Te puede gustar
más o te puede gustar menos, pero no es susceptible de crítica. ¿Me explico? Es decir, tú ves a Steve Vai, tú puedes decir, a mí no me gusta este estilo musical, perfecto, como estilo. O no, me gusta el estilo, pero no me gusta él, cómo ejecuta. Perfecto. Pero es un virtuoso que desarrolló un estilo personal al nivel de maestría, desarrolló su componente tácito del conocimiento a un nivel de maestría que ningún otro músico ha podido desarrollar, pero no solamente porque lleva muchos años, sino porque desarrolló su propio estilo musical, claro, ¿sabes? Sí, sí. Desarrolló su manera personal de ejecutar y de componer y demás, ¿no? Por lo tanto, el componente técnico tiene que ver con el know that, aquí está el qué, esto es lo que tú tienes que ejecutar, pero el componente tácito es cómo lo debes ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo ejecuta Steve Vai? Si no fuera así, cualquiera iría a un concierto de cualquier persona ejecutando las piezas de Steve Vai, pero nadie paga por ver a otro ejecutando las piezas de Steve Vai. Uno paga por verlo a él. Claro. Y esto pasa con cualquier músico, Sí, sí, sí. porque tienen ese coeficiente personal desarrollado a un nivel de maestría, que es lo que nos atrae, lo que nos llama la atención, lo que nos gusta ver. Claro. ¿Vale? Y finalmente, este conocimiento técnico, lenguaje musical, se descubre. Una persona que no sabe música puede empezar a descubrir la lectura musical, puede empezar a descubrir el solfeo, la integración de estas cuestiones y demás. Pero el componente tácito del conocimiento se engendra, se genera. Uno está trayendo algo nuevo a la realidad existente de lo que significa el componente técnico. Steve Vai, cuando muera, así como cuando murió Steve Jobs, se llevan con ellos a la tumba o a donde fuere ese desarrollo de maestría del coeficiente personal desapareció. Eso es lo que hizo, lo que hace que esa persona sea única, y no solo que sea única porque todos somos únicos, sino que esa persona desarrolló desde su unicidad, desde su singularidad, llevó su singularidad dentro de un área específica a un nivel de maestría. Claro. Y eso trae valor, eso trae un valor único. Por lo tanto, ¿cuál es el fin del coaching? El fin del coaching es centrarse en el componente tácito del conocimiento. Permitir acompañar a esa persona en el proceso interno de integraciones tácitas que tiene que ir viviendo para llevar su nivel, digamos, de desempeño en el ámbito que sea, musical, empresarial y que sea, al máximo posible. Claro. Y no es posible esto, y esto lo vamos a ver mañana, para esto se necesita una metodología. Ahora, ¿cuáles son la finalidad que persigue aquellas disciplinas que se dedican o que se ejercen desde el paradigma de la transferencia? La formación, la consultoría, el asesoramiento, el entrenamiento, el mentoring, la facilitación, la psicoterapia y el coaching mainstream. Y pone todos los demás, todos los que quieras. Todos esos procesos de ayuda, todos esos procesos o formas de acompañar personas están enmarcados dentro de lo que yo llamo el paradigma de la transferencia, porque están transfiriendo de una u otras maneras. Claro. Pero no pueden ejercer ese acompañamiento sin transferencia. Es decir, ¿qué significa transferencia? Esto. Toma, Daniel. Sí. Ahora, si no entiendes algo, te lo explico. Y esto es así. Y esto se lee de esta manera. Y si esto lo quieres ejecutar aquí, se ejecuta de esta manera. Y te muestro cómo yo lo hago. Y te estoy transfiriendo conocimiento técnico todo el tiempo. De diferentes maneras. Puedo hacerlo de diferentes maneras, pero todas están basadas en lo mismo. Claro, pero déjame hacer un hincapié, Leonardo, porque conozco el coaching mainstream aparentemente no te transfiere un documento, pero está posicionado en que permite transferir modos de ver, consejos, feedbacks o ciertas posiciones que deberían alcanzar. Claro, Daniel. Entonces, eso es una transferencia sutil que interfiere en la propia integración y engendramiento. Bien, ¿no? Esto es importante para mí. El punto es, con la distinción epistemológica, es decir,
distinguiendo el componente técnico de Tácito, podemos ya entender cuál es la finalidad del coaching. Quiero que esto quede claro. Hoy, esto es lo más importante. Si entendiste que la finalidad del coaching se centra en engendrar conocimiento en el otro, en permitir que el otro engendre nuevo conocimiento, es decir, desarrollar el componente tácito del conocimiento, ya me doy por satisfecho porque esa es la finalidad del coaching. Ahora, todos los otros procesos, incluido el mainstream del coaching, surgen y están basados en el paradigma de la transferencia, es decir, siguen utilizando la transferencia de conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico se puede transferir. Ahora, lo que dice Daniel es que hay diferentes formas de transferir. Y mañana lo que vamos a ver es cuáles son esas formas de transferir y cuál es la forma de permitir el engendramiento. Pero eso tiene que ver con la metodología, no con la finalidad. Pero hasta viene el apunte. El coaching mainstream sigue estando, aunque crean que no lo están, o aunque digan lo contrario, o aunque quieran centrarse en el acompañamiento del procesamiento interno de integración tácita que tiene que ver con el engendramiento, aunque digan que ellos quieren centrarse ahí, como no salgan del paradigma de la transferencia, por más que quieran, no lo están consiguiendo. Pero esto tenemos que verlo mañana. Perfecto, pues es un camino apasionante realmente, porque fíjate, en el workshop, que vamos a estar 3 horas allí, hemos preparado unos ejercicios específicos para que tú veas a dónde lleva una finalidad y a dónde lleva otra finalidad. Así que vamos a ser muy claros y vas a poder experimentarlo por ti mismo. Recuerda, tienes que dar 2 pasos más antes de inscribirte en el workshop, que es el siguiente camino, que es el único método de coaching, y el tercer punto, el tercer paso hacia el workshop de la teoría general del coaching sería las singulares competencias de un coach. Así que te esperamos y espero que lo estés disfrutando.